Hola, buenas noches. Lunes 22, ya estamos a día 23. Los lunes saben que tenemos segundo café, luego tenemos estado de alarma con Javier Negra, donde hemos hablado, entre otras cosas, del tema del apoyo de Bildu al gobierno de Sánchez. Y ahora tenemos el programa de noche. Los lunes y miércoles intentamos hacerlo de un formato más el segundo café, como hemos explicado en alguna ocasión, porque al final son muchas horas de preparar, muchas horas de hablar. Y hoy vamos a empezar con un tema importante para mañana, porque es un tema que puede ser clave y puede cambiar muchas cosas. Como les vamos a explicar, los expertos, que luego habrá que ver quiénes son los expertos en este país del tema sanitario, proponen a Sanidad, que lo decidirá mañana, volver a las limitaciones horarias en bares, restaurantes, etcétera. Es decir, cuando se llega a cierto nivel, están hablando de a partir de 200, y ya tenemos comunidades como Navarra con 373 cada 100.000, o el País Vasco con 286, o Aragón con 208, volver a cerrar los bares y los restaurantes, por ejemplo, a las 11 de la noche. Volver a esa situación que está claro que el Tribunal Constitucional ha dicho con claridad que no es válida, y estamos entrando en un debate jurídico, se puede entrar a partir de mañana en un debate jurídico cuanto menos complicado. Recordemos que hoy el Tribunal de Justicia, el Superior de Justicia del País Vasco, ha indicado, no ha aceptado, digamos, el tema de los pasaportes COVID para entrar en los locales, y sin lugar a dudas, si se toman medidas estándar, vamos a decirlo así, de que a partir de cierto número se puede disparar la conflictividad, porque lo hemos dicho en las últimas semanas, creemos que la sociedad a día de hoy no está preparada para nuevos cierres, no está preparada para una situación, incluso en la economía, que podía ser cuanto menos complicada. Fíjense además que estamos hablando de países, alguno dirá en Europa, como Austria, donde se está produciendo cierres desde el martes, donde los niveles, para hacerse una idea, están en 1900, o Chequia, que están en 1700, en los mismos niveles que aquí hablamos de elevadísimos, obviamente, en Navarra con 373, compárenlo con Austria en 1900, o Chequia, como decimos, en 1700. La realidad, que mucho van a tener que hablar los jueces, y vamos a ver qué tipos de medidas se toman. Además, tenemos un concepto que hemos indicado con claridad al empezar: los expertos. ¿Quiénes son los expertos de sanidad? Porque los expertos de sanidad, como recordarán, en un primer momento se decían que había un comité de expertos, luego cuando se pidió los nombres de los expertos fue negado y finalmente se confirmó que no existía. Con lo cual, ¿quiénes son las personas que ahora vuelven a insistir en cerrar las actividades a partir de cierta hora en este país? Estamos hablando además de un nivel de vacunación muy elevado en España comparado con otros países, y todo parece que está complicándose en un momento que parece cuanto menos sorprendente. Parecía que se había retomado cierta tranquilidad y cierta normalidad en todo el tema sanitario. Recordemos que prácticamente, por citar un personaje clave en esos meses, el licenciado Simón no aparece desde hace semanas o meses, o no se le da ningún tipo de interés, y parece que volver a esa situación extraña que deberá decidir mañana el Ministerio de Sanidad es cuanto menos un riesgo elevado. ¿Qué puede pasar o qué pueden pensar algunos? Que volver a esa situación bajaría el debate del nivel político, bajaría el debate, incluso, creen algunos, del nivel de crisis económica actual, porque centraría a mucha gente de esa que ve televisiones y tal, nuevamente en el debate sanitario, olvidando la realidad del país, que al final la realidad del país no es aquellos que siguen viviendo y pensando que el dinero sale de debajo de las piedras. Recordemos lo que ha dicho, por ejemplo, hoy el hermano del ministro, Garzón, que ha dicho que algo así como que los funcionarios ganan el dinero gracias a la gestión de la actividad pública. Vamos, que el dinero sale de imprimir billetes, en pocas palabras. Y la realidad es que puede parecer, o algunos creen que puede parecer, que se está queriendo volver a la dinámica sanitaria, solo falta que digan que se aplaudan a los médicos ahora que se los despide, pues la realidad, que parece que no deje ser otra cortina de humo para intentar esconder la realidad. Y en ese punto es donde parece que la conculcación, digamos, de algunos de los derechos fundamentales
deberán ser nuevamente tratados por los tribunales y vamos a ver hasta qué punto puede llegar las decisiones de sanidad a imponerse en un momento como el actual. Hay dudas, vamos a decirlo así. Parece que no debería ser, parece que la situación, recordemos, muchas veces indicado, al menos en un par de ocasiones, el propio presidente Sánchez, que se había superado la situación, recordemos, lo dijo en verano pasado, y luego vino lo que vino, los momentos más duros, digamos, de esta crisis, los ERTEs que siguen estando embarrancados ahí, que es la situación aquella que hemos comentado en más de una ocasión también, de que están escondiendo muchas empresas zombies y muchas actividades que no tienen ningún sentido tras la finalización del ERTE, y asistimos un poco con cara de sorpresa a que en un momento político crucial, donde se estaban hablando incluso de minutos basura, de una situación complicada en el gobierno, a que de golpe reaparezca un grupo de expertos y que combine pues a cerrar ciertas actividades y un poco a sorprender a la gente. Y parece que los afectados nuevamente van a ser los únicos lugares para estos expertos donde se contagia la gente en este país, en los bares y en los restaurantes. Según parece, cuando vas a la cola de Hacienda no te contagias, o cuando vas a la cola de yo que sé dónde no te contagias. Todo un poco. Cuando subes en un avión, que suben 300 personas o 200 separados por medio metro, pues parece un poco complicado de que en unos lugares sí y en unos lugares no. Los expertos proponen volver a los cierres. Algunos creemos que ya no es una cuestión de opinión, sino es una cuestión de derechos fundamentales, que no se debe volver a esa situación. Mataría más la economía que la sanidad, insistimos en esa frase, y está claro que cuando se recrudece el tema económico, algunos piensan desde el gobierno que hay que volver al tema sanitario que creen tener más controlado y donde, fíjense curiosamente, ¿qué argumentos van a dar? Pues dirán que España es el país más vacunado de Europa, que ellos han gestionado bien la crisis sanitaria, que ellos solo están poniendo situaciones para salvar a los españoles cuando realmente los están matando por la economía, mucho más que por la propia enfermedad. Y eso es algo que no podemos olvidar y es algo que hay que tener cada vez más claro en estos temas. No podemos tener en mente cosas que no deben volver a pasar, porque lo único que hacen es complicar una situación ya de por sí compleja. Como complejo parece que es el tema de la huelga del metal en Cádiz, que como hemos comentado también era y es el principio de otras manifestaciones que va a haber los próximos días y las próximas semanas de diversos colectivos y que parece que van a complicar la situación económica de la calle en el país. Y hablamos de la calle porque al final insistimos en algo que hemos dicho también en repetidas ocasiones: la calle no cambia los gobiernos. Esto no estamos en el 1917, ni estamos en el 1789. La calle no cambia los gobiernos ni los regímenes de los países, pero la calle sí que sirve para presionar a cierta política y a ciertos políticos y a ciertos partidos, dejándoles claro dónde el camino no es el correcto. Uno de los temas fundamentales en el tema de Cádiz es un tema curiosamente político, porque se habla de los convenios y que no se quiere respetar el convenio que dice que hay que subir con el valor de la inflación los sueldos y salarios. Y claro, y tenemos una inflación disparada al 5,4% el último mes, que puede llevarse incluso al 6% en los próximos meses o más. Y está claro que muchos sectores no pueden asumir esa subida, que en el fondo viene indicada por los vaivenes del propio gobierno. Es esas decisiones indirectas que, como hemos explicado, por ejemplo, el tema de las pensiones, acaban afectando al poder adquisitivo de la gente mayor y acaban haciendo ver a gente que no entiende la realidad de la vida. Y explicamos lo de las pensiones y lo volvemos a insistir para aquellos que no lo hayan escuchado. Si sube el IPC, la inflación, un 6%, por citar cifras claras, y el gobierno se saca de la manga que el cálculo de la subida, que está relacionado con el IPC de las pensiones,
se calcule en los 12 últimos meses en vez del mes en curso como se hacía habitualmente y la reduce la subida a solo un 2%, nos lleva a que están bajando directamente a los pensionistas un 4% la pensión. Lo hacen con otras palabras, lo hacen intentando proteger su mensaje, pero al final reducen las pensiones un 4% como mínimo. Y sorprende, porque ¿dónde están ahí los sindicatos? ¿Dónde están ahí aquellos que se quejan? Porque pensemos también estamos hablando, por ejemplo, de funcionarios, etcétera, que les están rebajando por la cara ese 4% o más, depende de los convenios, quien los tenga, y la realidad es que esos datos económicos sí que afectan a la realidad de la gente, mucho más que otras cosas. Y la preocupación, y lo hemos dicho muchas veces en el Partido Socialista, es que se están dando cuenta de que la dirección cada vez más presidencialista, del señor Sánchez y su equipo, está alejando cualquier opción de cambio en un futuro. Porque, ¿qué persona o qué personajes algunos de ustedes detectan como posible sustituto del presidente Sánchez en caso de un cambio? Pues ahora mismo el Partido Socialista no se vislumbra a nadie. Y eso, cuando hablamos de una estructura de partido donde mucha gente cobra y mucha gente gana dinero, pues piensan en el futuro y piensan que hay más allá de Sánchez en este momento. Y esa dualidad, curiosamente, no sucede en el Partido Popular, donde precisamente con tanto candidato, por llamarle de alguna manera, pues algunos tienen claro que el partido, como partido, parece estar más fresco que nunca. Cosa que el Partido Socialista parece no lo está. Eso es algo que no podemos olvidar, y más en unos momentos donde tenemos el apoyo de Bildu a los presupuestos del presidente Sánchez, que es algo que hemos repetido y reiterado en muchas ocasiones, que los partidos, algunos creemos, cualquier partido puede tener su representación en el Congreso, más faltaría si hay gente que les vota, oiga, como si votan al Ku Klux Klan, o si votan a yo que sé quién, a la Rana Gustavo. Pues oiga, si el partido de la Rana Gustavo se presenta a las elecciones y saca 10 diputados, allá los que le hayan votado, o allá los que no les hayan votado. Pero la realidad es que eso tiene un pase. Lo que no tiene un pase, creemos algunos, es que partidos que manifiestamente, y en el caso de Bildu, Otegi ha repetido que pidió perdón en nombre de ETA, con lo cual, que pide perdón en nombre de alguien es que es parte de ETA, en este caso, pacten con el gobierno o apoyen al gobierno con un currículum como el que tienen. Porque esto al final es como decimos, como hablar de currículums. Esto es como si pones mañana de director general de tu empresa, no sé, a Bárcenas, por decir a alguien. Dirías, hombre, pues señor, ¿qué responsabilidad tenemos? No, es que con él vamos a ganar mucho dinero. Ya, pero es la parte ética de la política, la parte moral de la política, que por cierto, algunos de esos partidos se han ufanado en elevarla al sector más amplio y llevarla como su dogma de fe, que al final acaban prostituyendo simplemente por sus ideas de mantenerse en el poder. E insistimos en algo que hemos dicho en más de una ocasión. Claro que es legítimo que Bildu tenga sus representantes, pero creemos que un partido que ha apoyado a un grupo terrorista, hay que decirlo con claridad, a un grupo que ha matado gente, a un grupo que ha matado socialistas, obviamente, a un grupo que ha matado niños, a un grupo que ha matado fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y todos, y nunca lo olvidemos, los socialistas, los policías, los guardias civiles, los niños, los civiles, todos los trabajadores a quien hayan matado, tienen los mismos derechos y las mismas ventajas, y no nos vale a algunos que unos pues sean más politizados o menos politizados, y dentro de su propio dolor, alaben o no alaben esta situación. Oiga, esto no va de una encuesta de valorar los familiares de los muertos, sino va de analizar la política y analizar si es lícito en un régimen democrático que un partido en el gobierno se apoye en amigos de asesinos. Punto. El discurso no tiene más, creemos algunos, no tiene más tema, tiene simplemente la realidad de explicar
las cosas como son. Y las cosas como son, curiosamente, donde aparecen esas cosas cuanto menos extrañas es nuevamente en Cataluña. Recuerden, parecía que el partido del gobierno de Pere Aragonés se iba a caer por el precipicio. Esquerra Republicana salió en su apoyo Salvador Illa, el Partido Socialista, como dijimos en su momento. Curiosamente no aceptó Esquerra Republicana ese ofrecimiento. Algunos han visto en eso un hipotético primer paso a no apoyar Esquerra, por ejemplo, los presupuestos del Estado, que vamos a ver los próximos días en qué camino siguen. Y la realidad es que, al final, en este país siempre hay gente que necesita acercarse al poder para mamar del dinero público, digámoslo con claridad, y en este caso es Podemos, la versión catalana de Podemos, que apoyará al presidente Pere Aragonés. Recordemos que en las elecciones Podemos repetía insistentemente que ellos no eran independentistas. Bueno, Pere Aragonés no sabemos exactamente qué es, pero parece cuanto menos que un poquillo independentista, parece que lo es. En fin, pues Podemos parece que se ha vuelto a tragar con tal de mantenerse, no solo de aprovechar los cargos, sino con tal de conseguir el apoyo para Ada Colau, su nueva líder, que recordemos quiere volar con Yolanda Díaz, para mantener los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona, donde Esquerra Republicana devolverá el favor y mantendrá, digamos, la estructura del gobierno en Barcelona. Se hace todo muy curioso, porque en un momento donde se deshace el partido de Ada Colau en Barcelona, recordemos la dimisión de 4 altos cargos los últimos días diciendo que el partido había perdido toda su esencia y se había convertido en un partido personalista de Ada Colau, pues se hace extraño esa sensación de que Ada Colau quiere dar el salto a la política nacional, de la mano de Yolanda Díaz, pero quiere dejar atados los presupuestos para que quede, cuanto menos, constancia de que llegó a acuerdos con quien fuera. Curiosamente, llega a acuerdos a los que critica, a los que dice negar que estuviera en ese camino, y a los que en principio sorprende de una forma, cuanto menos, extraña, sus decisiones últimas. Todo esto nos lleva hoy a reflexionar sobre un tema que creemos fundamental y que hemos citado en el programa, y es el personalismo que cada vez parece más en boga, digamos, de algunos líderes que parece que desconocen lo que es la estructura del partido y apuestan por las personas. Y vamos a citar unos ejemplos para intentar aclararlo en todos los aspectos. Por un lado tenemos los miedos en el PSOE, entre unos partidos más estructurados en este país, a la deriva personalista cada vez mayor de Sánchez. Dudan si hay alguien detrás, en caso de que Sánchez cayera, y consideran que ligar al personalismo de un líder toda una estructura de partido e incluso una estructura de Estado es un grave error, porque al final, si la persona, sobre todo como es Sánchez, un narcisista convulso, acaba cogiendo todos los elementos para manejar el partido y el Estado, pues acaba convirtiéndose en un problema grave. Porque al final, insistimos, la política es para dar soluciones, no para dar soluciones individuales a líderes como puede ser Sánchez, o por saltar de partido. Puede ser perfectamente Pablo Casado, que parece desconocer que la función en la política es ayudar a los ciudadanos y apartarse cuando quizá no tenga la capacidad suficiente para generar confianza. Y es otro ejemplo de personalismo claro, de pensar exclusivamente en sus propias ideas. Pero podemos extender esto a más elementos, obviamente. ¿Cómo no? Podemos extenderlo a Yolanda Díaz. Aquí aparte con un caso curioso. ¿Dónde está el partido de Díaz? Pues parece que Podemos, en total descomposición, donde, como siempre decimos, se está alzando con la bandera el 2 de mayo, el señor del 2 de mayo, en el Reichstag, Enrique Santiago, y el Partido Comunista parece que sea lo único que pueda afianzar el liderazgo de Yolanda Díaz. Lo cual nos llevaría a una situación casi, y aquí sí que vamos a utilizar la palabra, posfranquista, donde parece que las bofetadas se las van a dar los socialistas y los comunistas. ¿Qué tiempos? Aquellos del 79, del 77, del 78, donde las guerras intestinas eran entre la propia izquierda. Se hace curioso que parece que estemos repitiendo ese escenario
por un tema de total personalismo de muchos líderes de este país. Veremos si esa desestructura de Podemos da tiempo a Yolanda Díaz a volar sola, porque si no, la realidad parece se va a complicar cada vez más. En personalismos también es importante destacar la esencia de algunos personalismos que pueden llevar a victorias, como puede ser el caso de Ayuso, en el caso de Madrid, que nadie dude de que es una victoria personal, no una victoria de partido, aunque luego está claro que el partido ha de demostrar capacidad para gestionar las victorias. Y hablamos aquí de un hipotético adelanto electoral en Andalucía donde todos los números llevan a pensar que la candidata de Vox será Macarena Olona, y ahí podremos asistir a un duelo interesante, porque puede ser que la suma de Olona y el actual presidente puede llevar a un momento complicado incluso al propio Partido Socialista. Y de ahí que nadie, por un lado, se atreva a avanzar elecciones, ni nadie se atreva a pronosticar qué efecto tendría ese movimiento de Macarena Olona en unas elecciones andaluzas. Ahora mismo, sin ese efecto, parece unos resultados más o menos similares a los actuales, obviamente con la caída de Ciudadanos, pero la irrupción de Macarena Olona podría hacer volar los resultados de Vox y podría llevar a más de una sorpresa. Imagínense la polarización de este país si se llegara a dar una situación complicada, para algunos obviamente, de que los movimientos en bloque, que hemos dicho y hemos comentado en más de una ocasión, afectaran a alguno de los dos bloques principales, en este país izquierda y derecha, y que cierta clase, cierta parte de la izquierda viera, por un lado, que el Partido Socialista traiciona con los personalismos tanto de Sánchez como en el caso de Podemos, con el abandono de la realidad tras el asalto a los cielos de Iglesias y la cajera Montero, y la realidad sea de que abandonan a unos otros y tiran realmente más por el populismo que por incluso el personalismo. Y en esos cambios de escenario habrá que estar muy atentos, porque podemos prever o podemos ver que la situación puede complicarse todavía aún más. Y nadie se puede imaginar, y siempre lo hemos comentado, de que en este año que ha pasado, este año y poco, hemos visto cambiar vicepresidentes, hemos visto cesar vicepresidentes, hemos visto salir jefes de gabinete, hemos visto salir ministros con mucha fuerza, y algunos todavía creemos que vamos a ver más cosas. Esta semana además se pone interesante con el tema judicial, vamos a ver algunos nuevos movimientos de algún tema de Podemos, ahora podemos decir que saldrá en los próximos días, y realmente va a convertir este final de noviembre y el principio de diciembre en seguramente de los momentos más intensos de los últimos meses. Se está jugando en unos momentos decisivos, algunos seguimos diciendo que se está jugando con el partido ya sentenciado y lo único que hay que buscar es soluciones individuales y vamos a ver hasta dónde se mueven y de qué forma se mueven los próximos días. Nosotros vamos a estar, como siempre, mañana estaremos por la mañana, si no nos equivocamos, y en el confirmado de noche. El miércoles estaremos ya en Barcelona de vuelta, mañana estamos en movilidad, pero creemos que podemos hacer los dos programas sin problema. Y la semana que viene, recuerden, volvemos, si no nos equivocamos, la semana que viene volvemos nuevamente, correcto, al Congreso. Y creemos que va a ser una semana decisiva y donde muchas cosas van a cambiar y muchas cosas se van a volver muy interesantes. Nosotros, como siempre, tenemos el Patreon, el canal, la transferencia, todas esas cosas, y un poco más tarde hoy de lo habitual, como siempre decimos, seguimos.